Pueden parecer personas comunes, como su vecino. En realidad, están lejos de serlo. Lo que todos tienen en común es una sed irrefrenable por el asesinato. Con una total falta de remordimiento. Son la personificación de una inhumanidad brutal. Son asesinos seriales. Alguien como Jeffrey Dahmer, que no solo mataba, sino que canibalizaba a sus víctimas. Obtenía tanta gratificación al hacerlo, que siguió haciéndolo una y otra vez. Y probablemente lo habría hecho para siempre si no lo hubieran atrapado. Sus nombres están grabados en nuestra conciencia colectiva como símbolos de un terror impensable. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Joel Rifkin, Jeffrey Dahmer. Sus actos atroces fueron inmortalizados por sus apodos temibles. Hijo de Sam, el asesino del Zodíaco, el asesino de Green River y el estrangulador BTK. Siglas en inglés de atar, torturar y matar. Vimos algunos casos en los que hay individuos que fueron capturados, secuestrados, atrapados en calabozos y encerrados en sótanos. Cada aspecto de su vida es controlado por sus captores, que están completamente motivados por la necesidad de gratificación. Ellos quieren tener el control y necesitan ese dominio. Desde que Jack el Destripador aterrorizó a Londres en la década de 1880, los criminólogos y científicos forenses buscaron claves para develar la psiquis retorcida de estos monstruos. Es una pregunta muy complicada. Es una combinación tremenda de cosas. Hay muchas razones por las que alguien puede ser tan malvado. En la década de 1970, el Buró Federal de Investigaciones sumó la perfilación criminal a su arsenal de herramientas para atrapar a estos asesinos. Patrick Mullaney y Howard Titten encabezaron la primera unidad de perfilación. La perfilación criminal en el FBI empezó cuando se abrió la nueva academia del FBI, a comienzos de los años 70. Howard Titten y yo empezamos a perfilar casos, y cuando nos dimos cuenta dijimos, vaya, descubrimos algo bueno. Y seguimos con eso, lo ampliamos. Trajimos a más gente como perfiladores y empezamos a enseñarlo. ¿Cuáles eran los denominadores comunes entre estos asesinos? ¿Qué los llevó inicialmente a convertirse en asesinos seriales? No hay un único curso que haga que un individuo se convierta en criminal. No hay un único camino individual. Hay diferentes cosas que hay que observar, y una es la dinámica familiar, la relación con la familia, la madre, el padre, o incluso la relación que el padre y la madre tenían entre sí. Cuando observamos el desarrollo de los asesinos seriales, a menudo vienen de hogares bastante disfuncionales. Vienen de hogares con una madre dominante
y un padre ausente. Y siempre es interesante en los asesinos seriales que la influencia del padre parece ausente en los primeros años y hay una especie de revulsión hacia la imagen materna dominante, que luego se desquita en otras mujeres durante el curso de su vida. La investigación mostró que de niños sufrieron abusos importantes. A veces psicológicos, a veces físicos, a menudo sexuales. Suele haber una larga historia de problemas psiquiátricos, conducta criminal y alcoholismo en la familia. A menudo comparten infancias alteradas, rotas en el sentido de que sus vidas familiares, sus patrones de socialización son atípicos y no son comunes. Tal vez porque hubo una ruptura familiar o violencia familiar y ese tipo de cosas. En la década de 1960, el psicólogo forense J.M. McDonald popularizó la idea de que hay 3 señales de alarma conductuales que los asesinos seriales exhiben durante la infancia. Se la llamó triada de McDonald. Y a esto se refieren como la triada de la personalidad homicida. Un elemento es que se orinan por las noches. Otro elemento es que son piromaníacos. Y el último es que matan animales. Esas 3 cosas le dan a cualquier persona que estudie a un individuo un indicio sobre cómo se convirtió en alguien violento. La triada de McDonald aplicaba a algunos asesinos seriales. Se sabe que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Dennis Rader torturaron y mataron animales en su infancia. Pero la teoría perdió credibilidad con la evolución de las investigaciones. En realidad, su muestra eran personas que amenazaban con actos de violencia, ni siquiera realizaban actos de violencia. Pero se convirtió en una creencia popular que si te orinabas en la cama, iniciabas incendios y eras cruel con los animales, tenías una propensión alta a convertirte en asesino serial. Pero no hay pruebas de eso. Hay que tener cuidado al usar esas caracterizaciones tajantes, por razones culturales y otras, al decir, bueno, esa persona será un asesino serial. La triada de McDonald fue superada por estudios conductuales que teorizaban que la infancia disfuncional del asesino serial creaba una falta de empatía despiadada. Parte del desarrollo de la empatía se modela sobre la conducta de los padres y al ver cómo la madre y el padre interactúan entre sí. Hay que tener la capacidad de desarrollar relaciones. Si no se tiene esa chance, es muy difícil desarrollar empatía o remordimiento. La falta de empatía es una característica principal de un psicópata. Es la ausencia de preocupación por los demás y los efectos de sus acciones sobre ellos. Ciertamente, no todos los psicópatas son criminales, pero es un rasgo frecuente de los asesinos seriales. El FBI define la psicopatía como un desorden de la personalidad que se manifiesta en gente que usa una combinación de encanto, manipulación, intimidación y ocasionalmente violencia para controlar a los demás y satisfacer sus necesidades egoístas. Los psicópatas son en general escasos, lo cual es muy bueno. No queremos que haya demasiados psicópatas. Suele pasar que hay una ausencia emocional en sus relaciones o no sienten las emociones igual que los demás. Interactúan de una manera muy superficial, encantadora, manipuladora y engañosa. Hay ausencia de remordimiento. Es una combinación de factores emotivos, interpersonales y conductuales. Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más infames de los Estados Unidos, nació de una madre soltera y fue criado por sus abuelos. Creció rodeado de mentiras. A Bundy le dijeron que era el hijo adoptado de sus abuelos y que su madre era su hermana. De adulto, estaba extremadamente confundido sobre su identidad y se lo considera un psicópata clásico. Bundy asesinó a más de 30 mujeres jóvenes y comparó sus asesinatos con coleccionar estampillas.
Otro rasgo común de los asesinos seriales se conoce como parafilia. Conductas o impulsos sexuales anormales, caracterizados por fantasías y necesidades sexuales intensas y recurrentes. Estas conductas fueron vinculadas a víctimas de abuso sexual infantil. El asesinato motivado por lujuria puede ser una consecuencia de la parafilia. Sabemos que la fantasía juega un papel muy importante en algunos asesinos. Piensan en el tipo de sexo que quieren tener, o en la víctima ideal que están buscando, y en las cosas que quizás quieran hacerle a esa víctima. El infame asesino y caníbal Jeffrey Dahmer afirma haber sido abusado sexualmente por su vecino cuando tenía 10 años. Sus padres tenían muchos problemas y se divorciaron cuando él tenía 17. Su madre y su padre se mudaron y dejaron a Dahmer solo con su creciente paranoia y sus fantasías terribles en el que había sido el hogar familiar. Claramente, lo que pasa aquí es lo que nosotros tendemos a nombrar actualmente como parafilia. Ese tipo de preferencias sexuales podría no emerger hasta la adolescencia temprana o tardía. Y eso en parte puede derivar de la experimentación y puede producir diferentes tipos de reacciones emocionales. Así que la adolescencia, los años en los que desarrollamos el cortejo y las relaciones sexuales con los demás, puede ser un periodo muy perturbador y puede salir muy mal. Debido a su extremo aislamiento social y odio general por el mundo y la gente, afirman haber tenido sentimientos suicidas de adolescentes. Exhiben un interés precoz en la desviación sexual y están obsesionados con la violencia, el voyerismo y la pornografía. A veces se encuentran indicios, información de sus años juveniles en los que tenían estos tipos de fantasías donde hay una fusión de un pensamiento sexual con violencia y eso los excita. Y después de haber tenido este pensamiento extremadamente violento, se convierte en algo que los excita sexualmente. Otro rasgo aterrador de los asesinos seriales es que no suelen parecer aterradores. Enfrentarse cara a cara con un asesino serial produce dos experiencias. La primera experiencia es la sorpresa de que parezca ser alguien tan normal. La otra es que será conversador, educado y a menudo muy condescendiente. En oposición al popular estereotipo de un monstruo que vive en un rincón oscuro o una casa abandonada. Lo llamativo es que a menudo son padres y hasta tienen éxito en la vida. El contexto del asesino serial suele coincidir con el de una persona de ingresos moderados. No son realmente pobres y muy rara vez son ricos. Pueden tener una buena educación, pero al mismo tiempo se vuelcan a los asesinatos en serie porque buscan satisfacer una emoción interna y una fantasía. John Wayne Gacy es un buen ejemplo. Era un vendedor nato y podía conseguir lo que quisiera solo usando la palabra. Tuvo varios empleos en la década del 60 y finalmente llegó a administrar el restaurante de su familia. Era un miembro respetado de la comunidad y a menudo actuaba como payaso en fiestas infantiles. Luego se ganó el apodo de El Payaso Asesino. Cuando estudiaba en Seattle, Ted Bundy tuvo varios empleos de medio tiempo. Como parte de sus estudios de psicología, trabajó como voluntario en la línea de prevención suicida de la ciudad. Se involucró en la política e incluso administró la oficina de campaña del Partido Republicano de Seattle.
La personalidad y la mente de una persona normal, digámosle persona normal, es muy diferente a la personalidad de un asesino serial. Muy rara vez una persona normal fantasea con matar a un ser humano. Eso no pasa. El asesino serial adopta un conjunto de creencias y patrones de acción que son muy diferentes a los que podrían entrar en la mente de una persona normal. Parece haber varias motivaciones para un asesino serial. El miedo al rechazo, la necesidad de poder y una sensación de inferioridad. Es cierto que algunos asesinos seriales están puramente motivados por un sentimiento de ira. Están enojados con un tipo particular de persona o con la gente en general y quieren castigarlos. Nosotros sabemos que ciertos asesinos seriales están motivados por fracasos en el hogar donde fueron criados, por problemas por tener una familia con un solo padre, obsesión con la pornografía, frustración sexual y una necesidad de buscar aceptación, una aceptación a la que no tienen acceso. John Wayne Gacy, otro asesino serial prolífico, fue abusado de niño por un amigo de la familia. Creció junto a un padre extremadamente estricto y despótico, y parece haber decidido demostrarle a su padre que merecía su afecto. Esto eventualmente degeneró en una furia asesina. Fue el aspecto de la humillación, fue la degradación, fue el poder, fue el control. Los criminales que son sádicos sexuales, ellos tienden a adoptar conductas que los excitan para controlar y dominar a un individuo. Eso es lo que los excita, no solo el dolor que infligen, el dolor físico, el hecho de poder adoptar esa conducta puede llegar a excitarlo. Entonces, ¿fue solo una infancia horrible lo que convirtió a esta gente en asesinos seriales? La pregunta frecuente es por qué dos niños pueden sufrir la misma infancia terrible, pero uno lo supera y el otro mata. Esa es una gran pregunta. Creo que es muy actual ese debate. Y además es una pregunta que nos hacemos hace unos 250 años. ¿Alguien nace siendo criminal o alguien se vuelve criminal? Investigaciones de última generación en el nuevo campo de la neurocriminología intentan determinar si algunas personas nacen con predisposición a la conducta violenta. Hay estudios por neuroimagen, resonancias magnéticas, que buscan las diferencias entre cerebros, digamos, normales e individuos con psicopatías. Esa es la dirección en la que vamos, que hay diferencias en la neuroanatomía. Digamos que hay algunos elementos de, si se quiere, biología o datos neurológicos que nos dicen que algunos individuos pueden estar más predispuestos. Pienso en especial en el trabajo reciente del profesor Adrian Raine, que observa patrones cerebrales en asesinos y en no asesinos. En 2013, el doctor Adrian Raine, profesor de criminología en la Universidad de Pensilvania, publicó un estudio que observa neuroimágenes en criminales violentos, asesinos, psicópatas y asesinos seriales. Se observa que sus cerebros son diferentes a los de gente normal y tienen actividades disminuidas en las áreas del cerebro asociadas a la conciencia de uno mismo, al procesamiento de las emociones y a la sensibilidad frente a la violencia. Como grupo, los asesinos tenían un funcionamiento mucho más pobre de la corteza prefrontal, el área responsable de regular y controlar la conducta. Esta es la parte del cerebro que Raine llama el ángel de la guarda de la conducta. Y dice, si está durmiendo, el diablo puede aparecer. Pero estos eran los asesinos por impulso, la gente que asesinó por furia, no los asesinos seriales fríos y metódicos. De hecho, los asesinos seriales tenían cortezas prefrontales con alto funcionamiento y bajo funcionamiento en una parte más profunda del cerebro llamada complejo amigdalino.
Es la sede de la emoción e involucra la empatía, la conciencia y el remordimiento. En ellos, esta zona está físicamente reducida en un 18%. Esto podría explicar por qué pueden matar sin sentir culpa o remordimiento. Los neurocriminólogos también hallaron otro predictor biológico posible de conducta antisocial y peligrosa: baja frecuencia cardíaca en reposo. La teoría es que aquellos con una frecuencia cardíaca baja no sienten el miedo tan intensamente como los demás. Pueden ser más violentos y afrontar riesgos físicos porque son menos temerosos a las consecuencias. Otra teoría es que la vida podría parecer aburrida a las personas con baja frecuencia cardíaca. Entonces, buscan emoción y necesitan estimulación intensa. Entonces, la vieja pregunta aún sigue vigente: ¿es innato o adquirido? Los neurocriminólogos no creen que la biología sea la única causa de esta conducta terrible. Creen que hay muchos factores. En un giro inusual, el Dr. Rain descubrió que él también tiene un centro amigdalino de bajo funcionamiento. Las imágenes de su cerebro se parecen mucho a las del asesino serial Randy Kraft, el asesino de la tarjeta. Pero Rain creció en un hogar afectuoso y no recurrió a la conducta criminal. Tengo que enfatizar que casi todo el trabajo que hicimos sobre la cuestión de lo innato versus lo adquirido nos dice que lo innato obviamente tiene un rol importante, pero todo sugiere que mucho tiene que ver con lo que vamos adquiriendo: el tipo de socialización, el tipo de familia, el tipo de asociaciones que desarrollamos. Y la ciencia actual se vuelca más a la neuroanatomía o a la biología del crimen, pero yo creo que aún hay que determinarlo. Lo más probable es que sea una combinación de las dos. Quizá haya alguna predisposición con la que la persona nace y luego el entorno también contribuye o exacerba esos elementos. Creo que hay algunas pruebas en esa dirección de que ciertos individuos puedan tener riesgos genéticos o biológicos, pero no estoy de acuerdo con que la gente nazca buena o con que la gente nazca mala. Gracias al desarrollo de estudios científicos y avances tecnológicos, podemos observar y entender mejor el funcionamiento de la mente criminal. Las investigaciones compiladas por el psicólogo Joel Norris identificaron varias fases que atraviesa un asesino serial. La primera es conocida como la fase áurea, que incluso puede darse antes del primer delito. Son las fantasías que tiene la persona y cómo se desarrollan esas fantasías. ¿Las están escribiendo en algún lado? ¿Se están filmando? ¿Se están grabando? Pero en realidad es el desarrollo de una idea en su mente que va aumentando en intensidad sobre qué es lo que quieren satisfacer. Quizás sea sexualmente excitante o quizás no. Depende del tipo de criminal. Al volverse más antisocial a medida que sus fantasías se convierten en actos sexuales violentos arrastrados desde la infancia, el individuo podría medicarse con alcohol o drogas, pero eventualmente llega a un punto en el que debe concretar sus fantasías. Entonces entra en la llamada fase de pesca. La pesca tiene que ver con buscar una ubicación, un tipo de víctima que coincida con la persona y su fantasía. Digamos que la fantasía de la persona involucra a una mujer de 20 a 30 años, de cabello negro, ojos azules, o rubio y ojos azules. Entonces empiezan a frecuentar ciertos lugares, ciertas áreas para ver si pueden tener acceso a ese tipo de personas o lugar. Puede ser lejos de su casa o cerca de su casa. Y para eso tendrían que recorrer y ver dónde pueden encontrar esas personas o lugares. Y tal vez intenten buscar un lugar donde puedan tener a una víctima encerrada durante un tiempo antes de matarla. Terminado el proceso de la pesca, de buscar víctimas y lugares, el asesino entra a la fase identificada como fase de seducción.
Cuando el asesino serial ya tiene a su víctima, avanza a la siguiente fase, conocida como fase de captura. Ahora que la víctima ya fue seducida y capturada, la máscara del asesino finalmente cae. Revela quién es realmente y encierra a su víctima o la deja inconsciente. Está seguro de que tiene el control absoluto. Ya está encaminado al clímax de su ciclo malvado de asesinato. En 1988, Joel Norris describió la fase del asesinato como la reunión ritual de la infancia del asesino, con los roles cambiados. Él tiene el control y puede hacer lo que quiera con su víctima. La tortura, la degradación y la violación a menudo conducen al asesinato. Él despersonalizó a su víctima y finalmente la mata. Algunos criminales puede que quieran quedarse con el cuerpo después de que mataron a la persona. Quizá quieran realizar algún tipo de acto sexual. Si participan de un acto sexual y les da algún tipo de excitación sexual, esto se considera necrofilia. La fase siguiente a la del asesinato fue descrita por Norris como la fase fetichista. El asesino a menudo junta recuerdos de sus víctimas, incluso partes del cuerpo, en un intento de aferrarse a la sensación de poder y control que sintió. Un denominador común que vimos en los asesinos seriales es el deseo de conservar trofeos, de conservar algo que les recuerde el asesinato. Recordemos que durante el asesinato hay una tremenda gratificación sexual en el asesino.
y a menudo quieren aferrarse a ese recuerdo. Y para hacerlo, se quedan con un souvenir. Hay mucha diversidad y parte de esa diversidad viene de la forma en que el asesino puede cometer estos delitos graves. A menudo involucra la humillación, el sufrimiento y la tortura de su víctima antes de la muerte. Y a menudo involucra actividades post-mortem que también son muy patológicas. Después de la matanza, la emoción termina, y el asesino serial regresa de su fantasía a la realidad. Es probable que sienta depresión. Parte de la razón por la que algunos asesinos reinciden es que una vez que alcanzan la conducta que coincide con su fantasía, pueden llegar a deprimirse, pero no como nos deprimimos nosotros, sino que no estuvo a la altura de lo que esperaban. Y parte de la razón por la que a veces toman notas o graban videos del crimen es para refinar su conducta y satisfacer su fantasía. Entonces, después del hecho, hay una especie de decepción. No fue tan bueno como habían pensado o como esperaban, o no usaron tal mecanismo u objeto como querían hacerlo porque no tuvieron tiempo. Así que sufren una decepción y la usan para, eventualmente, alimentar la preparación para el siguiente hecho que esperan satisfaga mejor su fantasía. Durante esta fase, el asesino puede deprimirse tanto que quizá intente suicidarse. Su fantasía empezará a crecer y se hará más real. Empezará a atravesar estas fases otra vez a medida que se acerque a su próximo asesinato y el ciclo vuelva a empezar. Ted Bundy siguió el camino descrito por Norris: pesca, seducción, captura y asesinato. Bundy admitió 30 asesinatos en 7 estados entre 1974 y 1978. Era un psicópata mentiroso efectivo, así que nunca se sabrá la verdad total. Es probable que haya matado a muchos más. Sus víctimas eran mujeres jóvenes de entre 12 y 24 años. Un miembro de su equipo legal lo describió como la definición exacta del mal despiadado. Ted Bundy debió ser uno de los asesinos seriales más encantadores. Cuando conocía a una joven, era cautivador, era atractivo.
Era una persona muy interesante. A menudo, el asesino serial realmente inteligente, como lo era Ted Bundy, puede conversar e incluso persuadir a la gente. Y en esos casos, sus víctimas serían las últimas personas en darse cuenta de que él sería su verdugo. Jeffrey Dahmer era conocido como el caníbal de Milwaukee. Su primera víctima fue un mochilero. Luego siguió el patrón de recoger, seducir, violar y matar a hombres jóvenes. Eso duró desde 1978 hasta 1991. Realizaba actividades necrofílicas terribles. Desmembraba y comía a sus víctimas y guardaba cráneos y miembros como trofeos en su casa. Eventualmente, Dahmer fue atrapado, pero existe el reclamo de que debieron arrestarlo antes. Pero atrapar a un asesino serial presenta un gran desafío para las fuerzas de la ley. Estos asesinatos pueden ocurrir a lo largo de días, meses o incluso años y pueden cruzar muchas jurisdicciones. A menudo la relación entre el sospechoso y la víctima es difícil de determinar, y el motivo suele ser un misterio. Los investigadores enfrentan mucha presión para resolver estos crímenes de alto perfil, antes de que el asesino ataque otra vez. Recientemente, el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI publicó un informe especial para asistir a las fuerzas de la ley en la captura de asesinos seriales. El documento estudió 480 asesinatos cometidos por 92 asesinos. Este informe escalofriante cubre temas como la motivación, el método del asesinato, la locación del crimen, la forma de deshacerse del cuerpo, la actividad sexual y la selección de víctimas. Muchas veces un asesino serial elegirá a la víctima más accesible. Y con frecuencia en los Estados Unidos las víctimas más accesibles son las prostitutas. Si se acercan a un auto, eso es todo lo que necesita un asesino serial. A diferencia de la mayoría de los homicidios, en casi todos los casos de asesinatos seriales no hay una relación identificable entre el asesino y las víctimas. Esto hace que identificar al criminal sea más complicado. El estudio también muestra que los asesinos seriales suelen ser hombres, pero pueden ser de cualquier raza. La estrangulación es el método de asesinato más común, y el 78% de los casos involucra alguna actividad sexual. En más de la mitad de los casos, los asesinos se llevaron varios objetos de la escena del crimen. El arresto de un asesino serial es una tarea policial muy difícil. Lo que delata a un asesino serial son las pruebas que deja en el lugar o las que se lleva con él. Nunca vimos a un asesino serial que no deje un patrón específico. Así que lo más difícil para nosotros es la conexión de un asesinato con otro para establecer la existencia de un asesino serial. Para los investigadores de homicidios, advertir que hay asesinatos individuales que están conectados y que se enfrentan a un asesino serial es el primer paso en el difícil proceso de detección, arresto y condena. Las técnicas de investigación avanzaron rápidamente. Los estudios de conducta, la perfilación de sospechosos y la psicología forense, junto a los avances en el ADN y la ciencia forense, sumaron armas muy importantes al arsenal de los investigadores. Gary Ridgway, el infame asesino de Green River, pescaba a sus víctimas así. Recogía prostitutas en su camión y las seducía. Tenía sexo con ellas y las mataba.
Luego enterraba sus cuerpos en la ribera de Green River, en el estado de Washington. Ridgway evitó ser arrestado durante 2 décadas. La investigación estaba estancada y el FBI aceptó la ayuda del asesino convicto Ted Bundy. Bundy creó un perfil del asesino para ellos. Su perfil resultó ser más preciso que el del FBI. Eventualmente, fue el avance en el análisis del ADN de saliva y pelos recuperados de una víctima lo que llevó al arresto y condena de Ridgway, 14 años después y 20 años más tarde del comienzo de su racha asesina. Pero incluso con todos los avances en el perfilado y la ciencia forense, la suerte suele tener un rol importante en el arresto de los asesinos. A Ted Bundy lo detuvo un policía por una violación de tráfico. Al revisar su vehículo, descubrió un botín incriminador de herramientas para robo, una barreta, una máscara, cuerda y esposas. En el caso de Jeffrey Dahmer, fue la huida de una víctima potencial que se cruzó con un patrullero que pasaba cerca, lo que llevó a su arresto y eventual condena. Randy Kraft, el asesino de la tarjeta, fue detenido por conducir ebrio. La persona que dormía en el asiento del acompañante era en realidad un cadáver. Hoy, la tecnología potencia el trabajo de las fuerzas de la ley. Pero la tecnología también potencia el desarrollo y la actividad psicopática. La exposición solitaria en Internet a imágenes extremas de pornografía y violencia inevitablemente tendrán algún efecto en mentes jóvenes y vulnerables. Un mayor número disponible de dispositivos multimedia y un mayor contenido a disposición en Internet facilita que un individuo susceptible a estos factores pueda crear su propio mundo virtual en su habitación. No les hace falta salir. Así que si tienen estas fantasías o ideas, pueden crear un mundo dentro de su hogar que apoye esas ideas. Últimamente, los asesinos seriales usaron la actividad en línea para lograr sus objetivos. En un caso reciente en el Reino Unido, Stephen Port llevó a cabo las tradicionales conductas de pesca y seducción del asesino serial enteramente en línea. A lo largo de cierto periodo, atrajo a 4 hombres jóvenes a su departamento, los drogó, los violó y los asesinó brutalmente. Luego dejó sus cuerpos en un cementerio y, arrogante, llamó a la policía para avisarles que estaban ahí. Exhibía todos los rasgos de un asesino serial psicópata y no mostró remordimiento. Los criminales, los que son reincidentes, son los primeros en adoptar nuevas tecnologías y tienden a usarlas para adelantarse, para estar un paso más adelante que las fuerzas de la ley. Así que el juego está cambiando mucho. A pesar de los gigantes pasos científicos y tecnológicos que se dieron, aún tenemos mucho que aprender sobre la mente criminal. Todos los días aprendemos algo más sobre el cerebro humano, pero el debate entre lo innato y lo adquirido aún continúa. Quizá estemos solo un poco más cerca de entender qué hace malvada a una persona. ¿Qué hace malvada a una persona? Es algo muy complejo y tal vez sea una incógnita desde el principio de los tiempos. Cuando empecé a estudiar las mentes criminales en los años 70, pensé que en algún momento tendríamos un gran descubrimiento y todo sería mejor. Pero parece que todo está cada vez peor, peor y peor.
Comience, por favor. Por favor, ya tienen su hoja. Tienen que llevar los casos. Llevar muchachos, por favor. Por favor, señoritas, no se hagan quitar la hoja, por favor. Les recuerdo que estamos en parcial, muchachos. Sí, ¿también falta por lista? No, todo el mundo es hecho.
puso la carta de... Por favor, silencio, señorita. ¿Está viendo la niña que entregaron? Caballero, también. Por favor. Haga, por favor, señora.
Por favor.